Bienvenidos a la clase de matemática segundo básico. Vamos a trabajar con las propiedades del ángulo inscrito de circunferencia. Y tenemos acá unas características. Número 1. Dos ángulos inscritos en una circunferencia que abarcan el mismo arco son iguales. Y aquí tenemos su figura. Y dice dos ángulos inscritos. Son estos dos ángulos inscritos en la circunferencia que abarcan el mismo arco. Este es el mismo arco. Número 2. La medida de un ángulo inscrito en una circunferencia es la mitad del arco que abarca, es decir, la mitad del ángulo central correspondiente. Es la medida de un ángulo inscrito. Aquí está el ángulo. Este es un ángulo inscrito. La medida de este ángulo dice que es la mitad del arco. O sea, esta parte de aquí para acá es el arco. Este ángulo mide la mitad. Es decir, la mitad del ángulo central. Eso significa que si de este punto trazo un radio hacia el centro y de este mismo punto trazo un radio hacia el centro, este sería el ángulo central correspondiente a él. Y la número 3 dice, todo ángulo inscrito, está ángulo inscrito en una circunferencia es recto. Aquí está, este ángulo mide 90 grados, es un ángulo recto, porque uno de los lados del ángulo inscrito y uno de los lados del ángulo inscrito coincide con el diámetro. Es este lado. Coincide con el diámetro de la circunferencia. La medida del ángulo central, que subtiende el mismo arco, es el doble de la medida del ángulo inscrito. Este es el ángulo central. El ángulo central ahora es toda esta línea de acá, y que es acá 90 más 90, 180. Y dice que es el doble, ¿no? Es decir, es 90, este es 180, o la mitad del ángulo central. 180, la mitad, 90. Ahora viene el problema. Y el problema dice, demuestre que el ángulo DOC es igual a 2 veces el ángulo DEC cuando el centro de la circunferencia está en algún lado del ángulo DEC. Entonces vamos a hacer la demostración, y entonces decimos, si el ángulo, y vamos a ver acá el ángulo central, si el ángulo central COD es igual, si el ángulo central COD o DOC es igual a 2 veces el ángulo
DEC. Si esto lo ordenamos acá, diríamos DOC y el ángulo DEC. Entonces lo que tenemos que hacer con esto que nos dan, tenemos que despejar. ¿Qué vamos a despejar? El ángulo DEC. Y entonces tenemos que esto va a ser igual a BC, al ángulo DEC es igual al ángulo BOC, y número 2, este 2 que está multiplicando al ángulo, tiene que pasar al otro lado a dividir, dividido 2, que sería este 2. Y entonces ahora, ¿cuál es la medida del ángulo DEC? Pues la medida del ángulo DEC es la mitad, aquí dice la mitad, de DOC. Y ahí está demostrado. Ahora dice, encuentre el valor de X en la figura. Entonces, si ya tenemos acá que el ángulo, aquí vamos a tener el ángulo AOC, que es el ángulo central, ¿verdad? Que es igual a 2 veces el ángulo ABC, entonces tenemos que el ángulo AOC es igual a 2 veces el ángulo ABC. ¿Pero quién es ABC? Pues el ángulo ABC es el ángulo de 36 grados. Entonces colocamos acá 36 grados. ¿Pero quién es AOC? El ángulo AOC es X. Entonces también podemos cambiar el AOC, lo cambiamos por la X. Y tendríamos entonces el ángulo X es igual a 2 veces el ángulo de 36 grados. El ángulo X, vamos acá ahora, a 2 por 36 serían 72 grados. Entonces ahí ya tenemos el valor de la X. ¿Cuánto vale la X? Pues vale 72. Entonces este ángulo es de 72 grados. Ahora vamos con el inciso B. El inciso B, lo mismo. Empezamos con el ángulo central. El ángulo central, tenemos que el ángulo central COE es igual al doble del ángulo inscrito.
¿Y cuál es el ángulo inscrito? CDE. CDE. Ahora sustituimos. Sustituimos ahora el ángulo COE. COE es 70. Entonces lo sustituimos por 70 grados es igual a 2 por la multiplicación acá, ¿verdad? Por el ángulo CDE. ¿Y quién es CD? CDE es X. Entonces, por X. Pero queremos despejar X. Entonces, nos queda que la X es igual a 70. Este 2 que está multiplicando pasa a dividir. Y entonces tenemos que la X es igual a la mitad de 70, 35. 35 grados. Eso significa que entonces este ángulo es de 35 grados. 35 grados. Sencillo, simple. Muy bien, entonces ahora realiza los ejercicios de tu libro o tu folleto y busca o inventa tus propios ejercicios. Y recuerda, mantén la calma y confía en ti mismo o en ti misma.